Bien. La sabiduría del yo superior, de Paul Branton, escritor inglés iniciado en la doctrina esotérica del Asia, discípulo del gran iluminado y místico, uno de los más grandes del siglo XX, Ramana Maharshi. Capítulo 2 del libro La sabiduría del yo superior, que es una continuación de la sabiduría más allá, o la enseñanza más allá, la enseñanza oculta más allá del yoga. En este caso es como una revelación última de esta sabiduría. Capítulo 2. Significado del mentalismo. Debemos comenzar a filosofar a partir de los concretos hechos de la experiencia, no desde presupuestos no comprobados de la fantasía. El conocimiento que no parte de la experiencia solamente habitará en el reino de la conjetura, sin alcanzar jamás la certidumbre. Pero cuidado, porque este primer hecho es delicado en extremo. La verdadera experiencia no es lo que aparenta ser. Los sugestivos estudios del primer volumen, que es la enseñanza oculta más allá del yoga, referentes a la relatividad del tiempo y el espacio, las sobrecogedoras vislumbres de los instantes mágicos que las ilusiones pueden hacer descender sobre nosotros, los reveladores descubrimientos de la naturaleza mental de todas las cosas, no menos que los análisis semánticos de los significados y de las palabras que los revisten, se han mancomunado para ponernos en guardia respecto de los engaños de los sentidos y de las trampas de la conciencia. En resumen, para volvernos prudentes sobre eso que se llama experiencia. Voy a repetir este párrafo por su riqueza. Pero cuidado, porque este primer hecho, el de la experiencia, es delicado en extremo. La verdadera experiencia no es lo que aparenta ser. Los sugestivos estudios del primer volumen, la enseñanza oculta más allá del yoga, referentes a la relatividad del tiempo y el espacio, las sobrecogedoras vislumbres de los instantes mágicos que las ilusiones pueden hacer descender sobre nosotros, los reveladores descubrimientos de la naturaleza mental de todas las cosas, no menos que los análisis semánticos de los significados y de las palabras que los revisten, se han mancomunado para ponernos en guardia respecto de los engaños de los sentidos y de las trampas de la conciencia. En resumen, para volvernos prudentes sobre eso que se llama experiencia. O sea que no es tan sencillo lo de la experiencia cruda, sino viene con toda esta maquinaria interpretativa, digo yo, que hago glosas al texto que voy leyendo, ¿no? Continúa Paul Branton. El hombre adapta sus experiencias al esquema de las ideas que posee. Rara vez sospecha que su esquema es tan equivocado y tan limitado que solo apartándose de él podría descubrir el auténtico significado de su experiencia. Kant en forma especulativa y Einstein con lenguaje científico nos han dicho y enseñado que la percepción humana común se limita a las meras apariencias
que en realidad jamás alcanza la esencia última de este mundo, pues está condenada a contemplar al Dios de la realidad a través de estatuas. Conocemos únicamente lo que nos dicen nuestros sentidos. Nuestra experiencia está supeditada a Helios. Por consiguiente, nunca alcanzamos la absoluta verdad de las cosas, sino solamente por medio del efecto que producen en nuestros sentidos. Voy a hacer una pausa y ya estoy. Porque me di cuenta que puede ser más interesante para el que está escuchando verme. Lo que tenía ahí en la tapa es lo que tengo es la tapa del libro, ¿no? Muy bonita, bueno, muy austera, de Editorial Kier. El libro es del año 1943. Digamos, una de las cosas más elevadas que dio Paul Branton al mundo. El otro es El Egipto secreto, La India secreta, El sendero secreto, La enseñanza oculta más allá del yoga y otras obras. Y esta es una en particular que realmente amo con toda mi alma porque me produce una elevación, porque está tan bien descrito todo y con tanto talento, ¿no? Es un gran escritor. Y todo lo que dice es sumamente verdad. A ver, voy a poner la cámara porque ahí está, estoy medio como estaba de entre casa, pero puedo salir, ¿no? De todos modos, como estamos. Bien, bien, bien. A ver ahí, sí, ¿no? Ahí está. No acomodé demasiado como otras veces, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Estamos medio desordenados. Bueno, continúo a ver, aunque sea este capítulo, parte, veamos cuánto puede llevar de tiempo y lo vamos comentando para que le interese esto del yo superior. Bien. Analicemos un simple ejemplo. Decíamos lo de la experiencia, ¿no? Nunca alcanzamos la absoluta verdad, como decía Einstein y Kant. No alcanzamos la verdad de las cosas, de lo que le llamaba Kant la cosa en sí, sino solamente por medio del efecto que producen en nuestros sentidos. Bien. O sea, hay un efecto, pero la causa es el noúmeno. Bien. Analicemos un simple ejemplo, dice Paul Branton, ¿no? Continuando la lectura. Sabemos que nuestros ojos están estructurados como pequeñas cámaras fotográficas. Fíjese, igual como esta cámara que me está filmando ahora. Ahora bien, si en cambio la naturaleza los hubiera construido como hubiera podido muy bien hacerlo como pequeños microscopios a los ojos, podríamos ver cada día un mundo sorprendente diferente del que realmente vemos. Mientras que si los hubiera plasmado como pequeños telescopios, contemplaríamos un cielo asombrosamente distinto cada noche. Imagínense que tuviéramos telescopios en los ojos. La naturaleza no nos dio eso, por algo. La naturaleza hubiera podido alterar los alcances vibratorios de nuestros oídos de modo que estos pudieran percibir numerosos sonidos claros, donde actualmente solo captamos silencio inerte. Más aún,
La naturaleza pudo ir mucho más allá. Poseemos 5 clases de experiencia sensorial, pero muy fácilmente la naturaleza pudo habernos provisto de 5 sentidos extra, agregados, que nos hubiera transformado mágicamente en seres sobrehumanos. ¿Quién afirmará que estas cosas no pueden ocurrir todavía, si bien acordes con la lentitud evolucionista? A ver, no sé si viendo bien esto. Un poco menos. Perfecto. Sigamos. ¿Quién afirmará que estas cosas no pueden ocurrir todavía, si bien acordes con la lentitud evolucionista? Por ejemplo, 5 sentidos más, ¿no? ¿Qué no puede suceder que la naturaleza decida un buen día alterar sus planes en este sentido? Insistamos pues en afirmar que el ojo ve una superficie lisa cuando contempla la superficie ilustrada de una mesa, mientras que por medio de un poderoso microscopio, esa misma superficie se le presentaría rugosa y constituida por diminutas colinas y valles. ¿Daremos crédito al simple ojo o al microscopio? Esta es una analogía muy exacta, pues la mayoría ignorante de las cuestiones filosóficas profetiza superficialmente. No sospechan estos profetas de las superficies que la relatividad gobierna toda existencia, incluso la de Helios. De modo que todas las cosas tienen un doble carácter o aspecto que nos obliga a un doble enfoque. ¿Tendremos en cuenta solo el punto de vista práctico o atenderemos también al filosófico? Toda cosa percibida a través de los sentidos resulta captada de manera solo parcial e incompleta. Cuando exaltamos las representaciones de ojos, oídos, manos, lengua y nariz, es decir, cuando consideramos que la experiencia humana realmente es lo que parece ser, no somos otra cosa que videntes superficiales. Voy a repetir eso. Cuando exaltamos toda cosa percibida a través de los sentidos resulta captada de manera solo parcial e incompleta. Cuando exaltamos las representaciones de ojos, oídos, manos, lengua y nariz, es decir, cuando consideramos que la experiencia humana realmente es lo que parece ser, no somos otra cosa que videntes superficiales. Vemos la apariencia. Los objetos de nuestra experiencia en realidad guardan con los objetos mismos una relación similar a la que existe entre un sombrero, un saco, una camisa, un par de pantalones y unos zapatos usados por alguien y la esencia misma de ese hombre. Los sentidos nos ayudan a conocer ciertas cosas solo porque excluyen muchas más de nuestro campo de percepción. Por consiguiente, para conocer el mundo tal como es, tendríamos que ampliar los alcances de nuestra conciencia a una dimensión superior. Cuando dos trenes corren en la misma dirección y a igual velocidad, un pasajero sentado junto a la ventanilla de uno de ellos no percibirá movimiento alguno en el viajero del otro tren. Fíjense, repito, cuando dos trenes corren en la misma dirección y a igual velocidad, un pasajero sentado junto a la ventanilla de uno de ellos no percibiría movimiento alguno en el viajero del otro tren.
pero no se está moviendo. Bueno, sucede con la Tierra. Como nosotros nos movemos con la Tierra, pensamos que la Tierra está quieta. Es decir, la percepción no nos informa acerca de la realidad de las cosas, sino de su apariencia. Por lo tanto, la percepción de los sentidos no es la última garantía de la verdad. ¿Mm? Muy bien. En rigor, cada uno contemplará al otro con la sensación de que el tren está detenido. Si solo contara con la evidencia de su vista como información, o sea, sería todo lo que podría ver. Esta es una común experiencia de todos los días, válida tanto para ejemplificar el significado de la relatividad cuanto el sentido de la ilusión. No podemos confiar en la exactitud de todo aquello que experimentamos. De la misma manera que tampoco debemos confiar en que toda experiencia exacta no sea meramente relativa. Tener conciencia de algo es tener conciencia de sus relaciones con las demás cosas y con la persona que observa. Por consiguiente, solo existe el conocimiento basado en las relaciones, es decir, el conocimiento que siempre es relativo. El filósofo debe dividir el conocimiento en dos formas. A, el estado de las cosas tal como se presentan en nuestros sentidos. B, el estado de las cosas tal como éstas son realmente, en su índole esencial. La primera forma de conocimiento produce un enfoque basado en las apariencias, mientras que la segunda determina una visión más verdadera, o sea, la que dice el estado de las cosas tal como son realmente en su índole esencial, lo que Kant le llamaba el noúmeno, la esencia, no la apariencia o el fenómeno. Por consiguiente, una persona interesada en, esto lo digo yo, en buscar la verdad, va a tener que interesarse sí o sí en el noúmeno. No puede dejarlo afuera y decir, bueno, yo nunca voy a saber cuál es el noúmeno, nunca voy a saber lo que hay detrás de las apariencias, nunca voy a conocer la esencia de las cosas. Cuando uno dice eso, que es una postura escéptica, bueno, perfecto, suspende el juicio y solo se guía en los fenómenos, en las apariencias. Con eso renuncia a buscar la esencia. Pero también renuncia con ello a la verdad. Es decir, acepta vivir en un mundo de sombras, como decía Platón en la caverna, ¿no? Acepta vivir en lo que hoy se usa la metáfora de la Matrix, o sea, en un mundo ilusorio, que es la experiencia de todo ser humano. Continúo con Paul Branton. En sí mismo, el punto de vista práctico necesariamente tiene que llegar a la conclusión de que la verdad es inalcanzable. Pero considerado como indicador de la necesidad de un modelo absoluto de referencia, desempeña su papel en la búsqueda de la verdad. La apelación a los criterios prácticos puede silenciar nuestras dudas acerca de la realidad de lo que nos llega como experiencia material, pero no puede resolverla. Puesto que para comprender la realidad, primero debemos comprender lo irreal. O sea, desechar lo irreal. Continúo. No es tan sencillo decir que es una cosa, entre comillas, como puede suponerlo quien jamás se haya detenido a reflexionar sobre la cuestión, ya que, orientado por las irrefutables impresiones que obtiene mediante sus ojos y dedos, este hombre presupone que la cosa observada es obviamente inerte y permanece siempre la misma, cuando en realidad hay, por ejemplo, una circulación tan continuada de sus íntimos elementos. Voy a retomar esta última frase. Dice así. No es tan sencillo decir que es una cosa. Repito porque esto es muy abstracto y algunos se pueden perder
y hasta yo mismo, porque estoy retomando el texto después de años, y hay cosas que se escapan. Dice, no es tan sencillo decir que es una cosa como puede suponerlo quien jamás se haya detenido a reflexionar sobre la cuestión, ya que, orientado por las irrefutables impresiones que obtiene mediante sus ojos y dedos, este hombre presupone que la cosa observada es obviamente inerte y permanece siempre la misma, cuando en realidad hay, por ejemplo, una circulación tan continua de sus íntimos elementos, un juego tan cambiante de sus electrones, que la cosa en sí misma se desliza a través de los dedos intelectuales hasta resultar inaprehensible. Esto parece extraño y suena a absurdo, y sin embargo, científicamente consideradas, las cosas son, en su última instancia, verdaderos campos de energías electrónicas y protónicas girando a velocidades prodigiosas. Bien. Voy a continuar la modalidad anterior, ya fue suficiente de exposición al público. Bien, eso, ahí estamos. Bien. Porque me siento más libre en cuanto a movimientos de esta manera. Y aparte hace un poco de calor. Bien. Suena absurdo, y sin embargo, científicamente consideradas las cosas son, en su última instancia, verdaderos campos de energías electrónicas y protónicas girando a velocidades prodigiosas. Es decir, nosotros lo vemos como algo estático, y no es estático. Se está moviendo a tremendas velocidades. Bien. Estrictamente hablando, no existe en este vasto universo un estado tal de absoluto reposo. Toda vez que creemos que algo está quieto, simplemente estamos dando crédito a una ilusión, pues el reposo de ese algo es solo relativo. Es, como lo ha señalado Einstein, únicamente una apariencia de reposo. En rigor de verdad, incluso las partículas de una piedra que presumiblemente yace inerte al costado del camino, bullen en incesante movimiento. Increíble, ¿no? O sea, la piedra no está en reposo. Se está moviendo tremendamente sin que lo podamos percibir. ¿Qué encontraremos si penetramos en la oculta estructura del microscópico mundo de los átomos? Sus electrones giran constantemente, sus protones vibran incesantemente. Si contemplamos el interior de la conciencia humana, descubriremos entregada al movimiento en constante vórtice de pensamientos y sensaciones. ¿Hay acaso algún pensamiento que dure un poco más que un brevísimo momento? Cuando analizamos nuestra conciencia, descubrimos que los pensamientos son demasiado numerosos como para permitirnos un cómputo de su cantidad. Se suceden unos a otros incesantemente, nacen en un instante pero mueren al momento siguiente. El mentalismo demuestra que nuestra experiencia de la totalidad del mundo no es otra cosa que nuestros pensamientos acerca de dicho mundo. Voy a repetir. El mentalismo demuestra que nuestra experiencia de la totalidad del mundo no es otra cosa que nuestros pensamientos acerca de dicho mundo. Dichos pensamientos, como lo explicaremos en detalle, no tienen existencia continua y se desvanecen solo para ser sustituidos por otros similares, pero no idénticos, y es por esto que tenemos la ilusión de una continuidad pareja. Voy a repetir esa frase. Dichos pensamientos,
sentidos, como lo explicaremos en detalle, no tienen existencia continua y se desvanecen solo para ser sustituidos por otros similares, pero no idénticos. Bueno, esto lo había trabajado Henri Bergson, lo digo yo esto, ¿no? El filósofo Henri Bergson en sus obras, que recomiendo a quien quiera profundizar en la filosofía de ese gran pensador judeo-francés. Y es por esto que tenemos la ilusión de una continuidad pareja. O sea, es como un pensamiento sustituye a otro y pensamos que eso continúa. No, no, ya está modificado, ya está modificado. Por lo tanto, continúa Branton, el mundo que conocemos está en estado de continua transformación, más bien que en estado fijo. Así, una ley de movimiento rige toda cosa material y mental. Ahora bien, el movimiento implica traslación, el paso desde una anterior posición de una cosa o pensamiento hacia una nueva posición, y esto involucra cambio, lo cual hace que el universo sea antes bien que una estructura, una corriente. Fíjense, ya no estamos hablando de algo mecánico fijo, estructurado, sino es una cosa que fluye. El universo es una corriente, dice Brandon. Una corriente. La realidad del mundo estriba en su movimiento constante. La ostentosa estabilidad y solidez que los sentidos colocan delante de nosotros son meras apariencias. Tal es el veredicto de la razón. Por tanto, es esta la falacia ilusoria de la forma que adquiere la experiencia humana. Cierto mecanismo, utilizado para señales nocturnas de advertencia, ilustra adecuadamente este punto. Si dos pequeñas cajas adyacentes son equipadas con válvulas eléctricas, que por medio de un mecanismo adecuado se encienden alternadamente, en cualquier momento determinado una de las válvulas se iluminará o estará apagada. Sin embargo, quien las observe contemplará una continua luz brillando de izquierda a derecha o viceversa. Ahora, en el momento en que la retina no registre ninguna válvula encendida, aun cuando no exista en realidad ninguna luz, los ojos registran lo contrario. O sea que mantienen la retina ese brillo. Aquí debemos recordar nuestros primeros... Bueno, sabemos que, como a veces yo digo con mis alumnos, que hay estrellas que miramos y ya no están. Entonces quiere decir que si ya no están y las estamos viendo, quiere decir que la percepción es sumamente cuestionable a nivel de los sentidos. Aquí debemos recordar nuestros primeros estudios que demostraron que el proceso mental incluido en la captación de ilusiones sensoriales y el proceso mental comprendido en la aprehensión de las cosas materiales, porque son como ilusiones, ¿no? Esto lo ha estudiado mucho la Gestalt en Alemania. Son similares. Proporcionando calor suficiente, no hay sustancia alguna, e incluso ni siquiera el más duro de los metales, que no pueda fundirse y luego transformarse en vapor gaseoso. Repito, proporcionando el calor suficiente, no hay sustancia alguna, e incluso ni siquiera el más duro de los metales, con suficiente calor, que no pueda fundirse y luego transformarse en gas. Es decir, ¿qué es lo permanente acá? Lo definitivo. Continúa Branton. Y por medio de investigaciones microscópicas suficientemente poderosas aplicadas al estudio de un gas, este se revela como una sustancia compuesta por centellantes puntos de luz en perpetuo movimiento. Y a pesar de esto, normalmente los sentidos nada nos anuncian acerca de que la luz
constituye desde el punto de vista científico la materia última del universo. Como tampoco nos dicen los sentidos que el movimiento sea el estado último del universo. Nosotros vemos las cosas quietas. Jamás hay un instante en que se detenga la perpetua vibración del mundo. Nunca existe una fracción de segundo en que la oscilación de la energía atómica se aquiete. Nada permanece, puesto que la ciencia tiende a una mayor exactitud. Recientemente ha comenzado a considerar en sus descripciones a la naturaleza como constituida, no por cosas, sino más bien por un tejido de acontecimientos, una serie continua de sucesos, es decir, como un proceso. ¿Mm? Es una cosa en gestación. No podemos confiar en nuestros ojos, oídos y manos en esta cuestión, pues el campo de acción de los mismos es demasiado reducido como para mostrarnos el verdadero estado de la naturaleza. Actualmente, únicamente el lego y el ignorante persisten en la creencia caduca de que el mundo es sólido, estable y estacionario, más aún de lo que parece, porque ellos toman las experiencias comunes cotidianas como esquemas de comprensión. Como la de ellos, de los legos o ignorantes, la de ellos es la filosofía de superficie que convierte lo tactado por los dedos en criterio de la realidad última. Esta concepción común del mundo es, por supuesto, esencial para la vida práctica, pues ésta posee una verdad propia limitada. Pero cuando nos elevamos al enfoque filosófico, descubrimos que dicha verdad no resiste el análisis. Si bien resulta perfectamente correcta en su plano, aquí se vuelve una visión equivocada, puesto que no agota todas las posibilidades del universo. Así, la razón contradice el juicio de los sentidos y la filosofía silencia la voz de la opinión. Aquí se vuelve una visión equivocada. Claro, la visión superficial del que no conoce esto le sirve para lo práctico, pero hasta ahí no más. O sea, no puede ir más allá. La razón contradice el juicio de los sentidos. Vamos a ver esto. Y la filosofía silencia la voz de la opinión. La cultura invierte las concepciones vulgares sobre la naturaleza. Es cierto que los niños creen en el mundo externo. La creencia de que dicho mundo solo es apariencia es una concepción que surge más tarde. Claro, los niños creen en el mundo externo. Solo los adultos pueden cuestionar ese mundo externo por su madurez. Fue el sabio, esto lo digo yo, pero esta es una cita del sabio comentario de Emerson, el filósofo estadounidense, en su obra Ensayo sobre la naturaleza. La voy a repetir, dice así. La cultura, dice Emerson, invierte las concepciones vulgares sobre la naturaleza, vulgar común, ¿no? Sobre la naturaleza. Eso sucede con la cultura, el niño no tiene cultura. Es cierto que los niños creen en el mundo externo, porque son niños y creen. La creencia de que dicho mundo solo es apariencia es una concepción que surge más tarde, cuando evolucionan y maduran, toman conciencia. Y algunos siguen niños toda la vida, ¿no? Bien, a ver, antes de continuar, quiero observar y ver tiempo de grabación, 34 minutos. Y página 19. Bueno, este es un capítulo extenso. Veamos. Bastante extenso. La realidad del mundo. Bien. Entonces.
Bien, bien, bien. Estoy viendo lo que es el capítulo. Bueno, en realidad estamos en el capítulo 2 del libro, sobre el significado del mentalismo. Y particularmente nos centramos en este sentido. Después vamos a ver el tema de la realidad, pero por ahora podríamos hacer una pausa. Sí. Y mi interés sería, a ver, continuar otro video con esta temática más profundamente de qué es esa realidad. Obviamente que esto requiere un interés filosófico. Quien piensa que la filosofía es una pérdida de tiempo o meramente un ejercicio intelectual, aquí estamos en otra cuestión, que es una filosofía que parte de la base de que la verdad puede ser conocida. Porque esa verdad ha sido transmitida a través de mucho tiempo, de sabio a otro sabio, de los grandes seres que se han ido realizando en, desde hace miles de años. Y dicen exactamente lo mismo, de esta cosa, de lo más sagrado, de lo más profundo, de lo más valioso que Branton encuentra en Oriente, en estos iluminados que él logró contactar en Angkor, en Camboya, en India, en Egipto, es que él hizo esta síntesis entre los años 30 y 40 del siglo XX y que dejó como legado al mundo. Por lo tanto, si alguno le ha encontrado algún sentido a esto, algún valor, puede ver el video que continúa sobre la realidad mental del universo, que es lo próximo que podemos llegar a concebir nosotros, es decir, como verdad última, porque no podemos ir más allá, pero tal vez no haya más allá. Es esa mentalidad la verdad última. Ahora, cuando hablamos de mente, estamos hablando de mucho, porque la mente es algo imposible de definir, porque nosotros somos la mente. Es decir, la mente, ¿cómo define a la mente? Es una gran paradoja y una gran dificultad que se presenta a todo filósofo. Pero bueno, todo esto lo resuelve de una manera maravillosa Branton. Así que vamos a hacer una pausa y nos vemos en el próximo, en la segunda parte de este capítulo. Gracias.